Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Ramírez, estudiante de la Universidad Vizcaya, que cursa actualmente la materia de Historia del Derecho 2, impartida por el profesor licenciado José Cano. En este podcast veremos todos los trabajos vistos en el cuatrimestre, empezando por los documentos proporcionados para que el profesor pueda para la realización de nuestra actividad. En todos nuestros trabajos, excepto en el último, habrá documentos proporcionados por el profesor, ya que este siempre nos hacía llegar un documento para poder realizar nuestra actividad. Nuestra primera actividad fue sobre el derecho mexicano, que como bien sabemos el derecho de México pasó por tres distintas etapas. La primera, que es la precolombina o prehispánica, que se refiere al derecho en México antes de la colonización española, es decir, el derecho maya, azteca, olmeca o de otras comunidades indígenas, que fue reemplazado por el derecho español. Y ahí llega la segunda etapa del derecho, la etapa colonial, que se basa en cuando se implementaron todos los derechos españoles en México, y finalmente la etapa del México independiente, que es cuando México se independiza y después de unos años pasa su revolución, lo que conlleva el establecimiento de las leyes actuales y su constitución de 1917, después de su revolución. De este trabajo tuvimos una retroalimentación para ver lo que aprendimos. Todos estos documentos cabe aclarar que eran muy importantes para nosotros, ya que nosotros, en vez de perder tiempo haciendo la investigación, se nos era proporcionada ya una investigación hecha por nuestro profesor, en la cual podíamos ver, e incluso él nos inculcaba a que nosotros realizáramos nuestra investigación en cosas que no entendiéramos y que se nos hicieran difíciles para alargar o extender nuestra comprensión sobre el tema, y llegar a entender mejor todos los ámbitos, todo esto que queríamos comprender, y casi no lo lográbamos. Sinceramente, se nos era difícil entender las cosas que decían los archivos o investigarlos. Y sin embargo, después de explorar mucho, leer bastante, entender distintos documentos, leer distintos documentos, incluso en otras materias, hacer tipos de demandas y así, llegar a este tipo de documentos era más fácil, era muchísimo mejor, y sí nos dimos cuenta que estábamos un poco mal acostumbrados al recibir estos documentos, pero después de eso nos fue muy fácil entenderlos, nos fue muy fácil entender en las otras materias, tanto en esta, que los documentos que nos proporcionaban eran muy buenos, pero no por eso teníamos que dejar de investigar por nuestra cuenta, y sino darle más aprovechamiento a estos documentos. Esto lo digo para que entiendan que estos documentos proporcionados eran parte fundamental, sí, pero nuestra investigación para exponerlos después era también muy importante. En el segundo trabajo vimos más a fondo el derecho precolombino, nos adentramos más en las etapas, culturas olmecas, mayas, aztecas, como todos estos manejaban sus derechos. Incluso expusimos este tema, seguíamos viendo distintas atrocidades que eran normales para estas civilizaciones. Hablo de que el profe comentaba que sacrificaban a mujeres o a niñas vírgenes como una muestra para y era una obligación, ¿no? Y todos estaban orgullosos de que esto pasara. De este trabajo tuvimos una retroalimentación para ver lo que aprendimos. Después de este trabajo seguimos con las civilizaciones, y como tercer trabajo hablamos de los chichimecas, los cuales destacaban como líderes, cazadores, y pueden apreciar en el cuadro hipnótico esto. De este trabajo tuvimos una retroalimentación para ver lo que aprendimos.
Después de esto hicimos una línea del tiempo muy importante en este tipo de materias para saber ubicar, y aquí localizamos fechas y sucesos importantes en el derecho mexicano, como la independencia, la revolución, que todos estos son fechas muy importantes, ¿no? Más en el derecho mexicano para ubicarnos, por ejemplo, las constituciones, la de 1812, 1824, 1857, 1917, todas estas igual de importantes para conocer nuestros antecedentes. En el quinto trabajo hicimos las leyes de Burgos, que eran leyes importantes para prevalecer y proteger a los indígenas. También hicimos un podcast en el cual me tocó hablar del derecho consuetudinario en la Edad Media. Para no dar mucho preámbulo, el derecho consuetudinario era el derecho consecuente o cotidiano. Entonces en la Edad Media este era muy cotidiano, ya que todos decían que los padres eran fundadores del derecho, eran jurisconsultos. Muchos jurisconsultos creían que eran, no sé, gente de la iglesia, ya fueran padres, ya fueran monaguillos, todos estos tipos de gente, pero no, ¿verdad? El derecho jurisconsulto era muy llevado así, y las palabras de los personajes de la iglesia tenían muchísimo peso en la sociedad. Por esto el derecho consuetudinario era tan importante en la Edad Media. Como sexta actividad, regresamos a la independencia de México para ver que ahora casi al final del cuatrimestre, para lograr identificar lo significativa y desencadenante que fue este suceso en México. Es decir, esto, si bien ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos ubicado en fechas, igual aún no entendíamos lo necesaria que era una independencia en México para lograr prevalecer el título, la honorabilidad de México, todo aquello que México necesitaba, ¿no? Para ser mejor. Todo lo que los españoles se llevaron, incluso las leyes que se llevaron, todo esto que era importante en México. De este trabajo tuvimos una retroalimentación para ver lo que aprendimos. Y como última actividad, hicimos una investigación de todos los sucesos que, que habíamos visto, como he mencionado ya mucho, la independencia, la revolución, las leyes de Burgos. ¿Qué otro más? Vimos muchísimos de estos, la verdad. Todo esto para al final hacer esto y concluir. De hecho, me acuerdo de una pregunta que era todas las reformas que se hicieron en la Constitución de 1917, porque aunque la tenemos de 1917, esta ha cambiado y se ha reformado para hacer un derecho mejor para todos. Y sinceramente ha sido un muy buen uso de la Constitución, y ha sido llevada plenamente y sabiamente muy bien a los distintos modos y distintas necesidades que han ido surgiendo en México base a sus necesidades. Todo esto para que la Constitución pueda prevalecer en este mismo régimen legatario. De este trabajo tuvimos una retroalimentación para ver lo que aprendimos. Sin más, queda por concluir y llevarnos todo lo aprendido en este cuatrimestre impartido por el licenciado José Cano. Eso es todo por mi parte, Carla Ramírez. Espero que este podcast les haya servido y hayan podido entender más sobre el derecho, y espero que tengan más conciencia de y de dónde viene y cuáles son los fines de él, que es no volver al pasado, no volver a que se rebajen o vulneren los derechos de las personas en México por el simple hecho de que vienen españoles, por el simple hecho de que son indígenas. Por eso existen muchísimas leyes o toda una ley para la protección de los indígenas, ¿no? Porque estos, por todo su contexto, han sido vulnerados, han sido sobajados, y es algo que se quiere evitar en este México independiente, que es en el que estamos ahorita y es en el que queremos prevalecer
con todas estas leyes y este derecho. Espero que este podcast les haya servido y es todo por mi parte.